no te enseñan en la facultad. En centros de oncología estuve trabajando en urgencias de una clínica que manejaba a todos los pacientes oncológicos de Famisanar, y esto ya por supuesto te abre aún más los ojos, hasta que conocí la programación neurolingüística. A través de la programación neurolingüística, la psiconeuroinmunoterapia, que es una técnica colombiana, luego hablaremos de esta técnica, y a raíz de ver los efectos de esta técnica quise profundizar más y me voy a la Universidad de Barcelona a estudiar psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Me escuchan allá al final? Sí, perfecto. Y pues de la psiconeuroinmunoendocrinología, una ciencia muy nueva, pero de la que seguramente van a empezar a escuchar cada vez más. Probablemente habrán escuchado palabras como psiconeuroinmunología, o neuroinmunología, o neuroinmunoendocrinología, porque son ciencias que están empezando a surgir, son una misma. Incluso en Barcelona hay dos corrientes de la misma psiconeuroinmunoendocrinología. En Latinoamérica hay una psiconeuroinmunoendocrinología y es una corriente completamente diferente a la corriente que hay en Barcelona o la que hay en Madrid. Su base es la misma, y ahorita vamos a entender que la base común de todas las psicos, de la neuroinmunoendocrinología, de la neuroinmunología, es entender que somos un todo, y en el todo, pues todo afecta, todo cuenta, todo está relacionado. A ver, ustedes me dicen qué es mejor, ¿con el micrófono o con mi voz? Con la voz. ¿Sí? Perfecto. Ah, bueno, sí. Para ti es mejor con el Bueno, micrófono. sí. Sí, No. te A ver, esfuerzas menos. si me canso, paso al micrófono pronto. Y entonces les estaba contando de las muchas corrientes diferentes con un mismo enfoque. Por ejemplo, la corriente latinoamericana de psiconeuroinmunoendocrinología es más psico, y por ejemplo hay una mujer muy conocida que se llama Estela Maris Maruso, pero ellos solo tratan las emociones, están más en la parte psíquica. En España hay pocas corrientes de la parte psíquica y muchas más corrientes de la neuroinmunología. Y yo me siento muy afortunada porque en mi ejercicio profesional de hoy en día, gracias a que también estudié, por ejemplo, psiconeuroinmunoterapia, técnica colombiana de un médico llamado Armando Solarte, quien estudió programación neurolingüística y empezó a aplicarlo a la salud. No se trata con ninguna pastilla, no se hace ninguna analítica, son técnicas muchas de manipulación de tejido conectivo, son técnicas algunas incluso espirituales, y los milagros que se ven son impresionantes. Yo me voy de Colombia con este enfoque, queriendo entender la molécula del milagro, como, claro, en mi enfoque científico pues quería entender la molécula del milagro. Veía personas en silla de ruedas por traumas, o sea, en mi sección medular, y luego las veía caminando, y mi enfoque científico quería entender la molécula del milagro. Me voy psiconeuroinmunoendocrinología en la Universidad de Barcelona, y de psico lo único que tiene es el título. Así que hoy en día, en mi práctica, por fortuna, enfoco un poco de las variantes que hay. Vamos a empezar aquí. Y el objetivo también es que logremos entender esas variantes, sobre todo para los médicos, por supuesto, la parte más molecular, biológica, física. Los temas importantes que la idea, el objetivo es que todos salgamos de aquí manejándolos: homeostasis, hormesis, homeodinamia, sistema inmunoendocrino, gastrointestinal y equilibrio hormonal, sus relaciones, resolución de la inflamación, inflamación crónica de baja intensidad, microbioma, disbiosis intestinal, estroboloma, funcionalidad hepática, intestino y emociones, lo común de las enfermedades autoinmunes, y vamos a revisar varios casos clínicos. Entonces, psiconeuroinmunoendocrinología.
esta ciencia viene surgiendo desde 1938. ¿Qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? El estudio de la interacción entre la función neuronal que conocemos como psique, las otras funciones neuronales, las respuestas inmunológicas y las funciones endocrinas. Antes, hace 100 años, podía no existir ningún artículo ni literatura científica, y hoy, ya sea por psiconeuroinmunología o por psiconeuroinmunoendocrinología, en PubMed, en muchas revistas científicas está registrado. Algunos ensayos clínicos están en fases más avanzadas, otros en menos avanzadas. Lo que más hay son revisiones, pero que sepan que es una ciencia con respaldo científico. Y entonces vamos a empezar a revisar la historia. Más o menos empieza a mencionarse esto en 1936. Hans Selye es un profesor de la Universidad de Montreal y empieza a hacer sus estudios con ratas. Sobre todo ratas estresadas crónicamente. Ratas que llevaban en laboratorio mucho tiempo, ratas a quienes les hacían supresión de alimentos y les analiza morfológicamente y también funcionalmente. Que encuentra como una triada común en esas ratas que estaban estresadas o porque no les daban comida o estresores porque estaban metidas en sus jaulas. Encuentra las suprarrenales agrandadas, y nosotros de médicos ya sabemos la relación de las suprarrenales, las hormonas del estrés y el estrés. Ahora la vamos a volver a revisar, por supuesto. Atrofia de nódulos linfáticos y del timo y erosiones o úlceras gástricas. Cuando ve esta triada, él es el primero quien menciona los corticoides y los mineralocorticoides. Luego le dan muchos años el premio Nobel a otras personas, pero él es el primero en mencionar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, porque encuentra en las glándulas suprarrenales la producción de unas sustancias siempre en casos de estrés. Por eso es el primero en mencionar los glucocorticoides, los mineralocorticoides y el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Él, yo creo que sí va a ser como con el micrófono, porque si no, no nos funciona. Vamos a probarlo por el micrófono, así, vale, sí. Entonces Selye propone el síndrome general de adaptación. Es quien inicialmente empieza a hablar de estrés. Más adelante, mucho más adelante, le pone la palabra estrés como reacción ante el cambio de entorno. Y de este síndrome general de adaptación propone 4 fases. Basado en el concepto de Cannon de homeostasis, homeo igual estasis estado, y es que pese a que un día coma, un día no coma, esté en el trópico o esté en el polo norte, la temperatura interior se mantiene constante, un día coma más ácido o menos ácido, el pH se mantenga constante y el aporte de nutrientes se mantenga constante. Estas son las 3 bases de la homeostasis. Homeo igual estado pese a los cambios internos. Esto lo formuló Cannon, de quien estudiamos fisiología muchos en la universidad. Y homeostasis es la salud, o sea, el estado de regulación interna. Ante un cambio en el entorno, que es considerado una situación estresante para las ratas, para los humanos, se genera una fase de alarma. Y aquí, por compensación hormonal, empieza una fase de resistencia, en el cual somos más resistentes al estrés, siempre y cuando no se superen los mecanismos de resistencia del estrés y de respuesta, en cuyo caso, y suele suceder cuando el estrés es mantenido por largo tiempo, se produce una fase de agotamiento. En los médicos, el burnout es bastante común y es la fase de agotamiento por exposición crónica a gran estrés. En España, por ejemplo, hace unos 5 años existió una epidemia de personas que iban trotando
muerte súbita. O personas que tenían alguna condición, pero 40, 50 años, tenían alguna condición no grave, no inestabilidad fisiológica, y de un momento a otro hacían muerte súbita. Se entró a ver en patología, hallazgos en patología en sus necropsias, pues tenían atrofia de las glándulas suprarrenales, algunos. Quienes no tenían atrofia de glándulas suprarrenales y se les habían hecho estudios por alguna situación, tenían una fatiga adrenal. Glándulas suprarrenales respondiendo al estrés por mucho tiempo hasta que hacen una fatiga adrenal, fase de fatiga. Seguimos. Entonces, aquí aparece el concepto de euestrés y disestrés. Resulta que también hoy en día en la sociedad tenemos satanizado el estrés. Pero el estrés no es malo. Lo que puede generar una condición fisiológica, emocional, sociológica, es la permanencia de ese estímulo estresor a lo largo del tiempo. Y el euestrés es la respuesta adecuada y fisiológica del organismo ante cualquier cambio interno o externo que puede ser percibido como una noxa. Euestrés, adecuado. Disestrés, pues inadecuado. Y está muy relacionado a la permanencia de ese estrés. Entonces, en la fase del euestrés, empieza Henle a describir Hans Selye, a describir la función del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático y parasimpático hacen parte del sistema nervioso autónomo y son los pilares de la psiconeuroinmunoendocrinología. No se mencionan mucho, sin embargo, están detrás de todas las patologías, están detrás de toda la fisiología, porque resulta que todas las funciones orgánicas son controladas por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Quienes estudian medicina tradicional china, el enfoque de los médicos tradicionales chinos y en los hospitales incluso, ante cualquier patología se preguntan: ¿es un déficit de yin? ¿Es un déficit de yang? ¿Es un exceso de yin o un exceso de yang? Ellos tienen la teoría de yin y yang. Y nosotros también tenemos esa teoría, lo que pasa es que no hemos caído en cuenta, no la hemos unificado, porque el simpático y el parasimpático son el yin y el yang de la medicina tradicional. Y del equilibrio del yin y yang, simpático y parasimpático, en la fisiología, en los seres humanos, depende la salud, como para los médicos tradicionales chinos, la salud es equilibrio de yin y yang. ¿Qué pasa? Que tenemos todo el sistema de gasto energético diseñado para la sobrevivencia. Como este sistema lo tenemos desde la época de las cavernas, en las cuales el estrés era el tigre que nos iba a comer, pues en cualquier momento, ante un tigre, llámese jefe, llámese deuda, llámese cuenta bancaria, por supuesto hay estímulos que activan mucho más y mucho menos el sistema nervioso simpático. Para correr del tigre, quitamos toda la sangre intestinal, vasoconstricción intestinal hacemos, para tener más sangre y mandar a músculo y poder correr del tigre. Y todos los efectos del sistema nervioso simpático, nuestro sistema del estrés y el gasto de energía para sobrevivir. La dilatación de las pupilas, la inhibición de la salivación, la relajación bronquial, necesitamos más oxígeno para salir corriendo del tigre que nos va a comer. La inhibición de la peristalsis y la secreción a costa de una vasoconstricción, y esto que ya nos encienda las alarmas, porque ¿cuáles son las causas de las muertes en accidentes de tránsito no súbitas? La típica persona, un accidente de tránsito grave, no murió inmediatamente, está en hospital, incluso está unos días y luego muere. Muchos casos hay falla renal aguda, porque es que cuando estoy en un estrés agudo y estoy corriendo el tigre, no necesito orinar, no estamos en momento de detoxificación, tampoco necesito sangre en riñón, vasoconstricción renal,
y además sí necesito mucha sangre a músculos. Vasoconstricción intestinal. Muchas fallas renales agudas y mucha isquemia intestinal en personas quienes han sufrido accidentes de tránsito, están hospitalizados 3-5 días y en teoría pues el golpe no fue el causante de la muerte y sí una falla renal aguda por isquemia, incluso una isquemia intestinal. Todo esto por el simpático. Claro, no estamos teniendo accidentes de tránsito todos los días, pero resulta que sí estamos teniendo cosas que nos estresan. Y el cerebro y nuestro sistema nervioso reptiliano no diferencia entre un tigre o que el mamut me persiga y una preocupación porque en un accidente de tránsito pueda ir alguno de mis familiares, por ejemplo. El carro es el mismo, las placas son las mismas, son muy parecidas, entonces lo veo, me asusto, como si estuviera corriendo del tigre. O las micro preocupaciones diarias que estamos teniendo están activando el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático nos está dejando sin sangre en intestino, con sus consecuencias. Está estimulando la producción de glucosa y está estimulando hígado y está estimulando páncreas. Claro, necesito mandar azúcar a sangre para que el músculo lo tenga disponible y yo pueda salir corriendo. No necesito pensar en detalle y ser creativo, porque si me está persiguiendo el tigre, ¿de qué me sirve ver qué letra dice ahí? Al contrario, necesito ver lejos para no ponerle la presa más fácil. Entonces, muchos cambios de visión son explicados por el aumento del tono simpático a nivel visceral y a nivel ocular. Secreción de adrenalina y noradrenalina inhibe la función de contracción y sabemos pues que el simpático también estimula el orgasmo. Cuando este tono, y es lo que hablábamos aquí, hay una etapa de alarma y luego se hacen mecanismos compensatorios. Entonces, cuando tenemos un estímulo del sistema nervioso simpático y una descarga de adrenalina y noradrenalina, posteriormente en estados de salud ocurre una descarga equivalente del sistema nervioso parasimpático. Cuando empieza la desequivalencia, inequivalencia, bueno, cuando no está la descarga equivalente del parasimpático, pues entendemos que empiezan los órganos a estar afectados. Intestino a tener menos sangre, constricción de las pupilas. Este estado yo se lo explico a mis pacientes. La foto típica de cuando hago charlas para personas no médicas, les pongo aquí la persona corriendo del tigre, porque esto es muy importante explicárselo a los pacientes. Y una de las grandes cosas que podemos hacer por un paciente es explicarle, oiga, su salud es el equilibrio entre cuánto gasta de energía y cuánto recupera de energía. Y yo aquí les pongo la foto de un hombre dormido y soltando saliva. Esto es el parasimpático en su máxima expresión. Y una vez en una consulta se lo pregunté a una mujer, ¿cada cuánto duermes? Que te quedas profunda hasta que se te podría salir la saliva. Y ella, no, eso nunca me ha pasado. Y le dice, pero mi esposo sí. Y se queda pensando y me dice, oye, yo me cuido mucho, como todo muy bien, cuido esto, cuido aquello, cuido lo otro. Ella tiene una enfermedad autoinmune hoy en día, y esclerosis múltiple, y Hashimoto, y su esposo, que según ella come todas las hamburguesas, allá en España son súper de cerdo, y el cerdo, la grasa, ella no, cerdo no, grasa no, jamón no. Y no entendía un poco su vida porque este tipo que no se cuidó nunca, y yo que todo lo cuido, y cuando le hago esta pregunta me dice, ¿será que esto tiene que ver? Ella misma. Le digo, bueno, vamos en esto. Sistema nervioso parasimpático y todos los efectos de parasimpático. De hecho es recuperar energía. Y hay inervación del sistema nervioso autónomo en absolutamente todas las vísceras del cuerpo. Estamos todavía en la historia. Para 1960, Solomon, también profesor de universidad,
en este caso de la Universidad de California, es el primero quien menciona